Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y esta oportunidad tengo la agradable ocasión de presentarles este tema para el Seguro Social, Instituto Guatemalteco de Seguro Social, donde trabajo actualmente. Y es sobre el desarrollo de una actitud de servicio. Juan Luis Gálvez Santizo, médico para el Instituto Guatemalteco de Seguro Social. Es importante que para abordar el tema tenemos que remontarnos hasta los orígenes del hombre y vamos a hacerlo a partir del Homo habilis, descubridor del fuego. Hace 2,5 millones de años en los lagos africanos nace la raza humana de un ser antropomorfo capaz de permanecer de pie, que vivía cerca del agua y la linde de los bosques. Carl Sagan nos dice que si la historia del planeta hasta donde vamos fuera de un año, el aparecimiento del hombre estaría en los últimos segundos antes de terminar el 31 de diciembre. Es decir, nuestro planeta, con una datación aproximada de 4.700 millones de años, la presencia del ser humano como tal, del Homo sapiens como tal, es muy reciente. Hace 1.6 millones de años existió entonces en el centro de África un Homo habilis, un homínido que ya había inventado los primeros utensilios y el fuego como descubrimiento. Y hace 1 millón de años a 250.000 años el hombre deja de ser nómada y comienza a cultivar la tierra. Si recordamos, el ser humano es producto de un proceso de evolución de varios millones de años y que llega hasta el punto de hace 200.000 años, cuando el hombre sale de África y comienza a poblar Europa, Asia y el resto del mundo. Entonces aquí, cuando deja de ser nómada, comienza a cultivar la tierra y se comienzan a formar las primeras sociedades. Hace unos 5.000 años, actualmente se considera que es más anterior, las primeras civilizaciones surgieron para dar paso a las sociedades modernas, como vemos acá. Entonces la sociedad es muy importante su consideración como fin holístico del proceso de la medicina, ya que es ahí donde se origina la enfermedad. El hombre, en sus primeros millones de años de evolución, generalmente, como ya vimos, se conducía en grupos pequeños. Sus principales depredadores eran otros animales o los accidentes que podían sufrir en la caza de los gigantescos mamuts o otros animales que los podían herir, o simplemente accidentes que ellos podrían sufrir en búsqueda del sustento diario. Pero generalmente no había un ataque dentro de ellos. Entonces, aparte del fin procreativo, el ser humano es un ente social por excelencia. Dejaría de ser él sin la sociedad y la sociedad no sería sin él. Cuando el hombre descubre el cultivo de la tierra, deja de ser nómada y al asentarse en lugares específicos forman las primeras sociedades. Las sociedades fueron entonces evolucionando hasta la complejidad que hoy representan. Al formarse las primeras sociedades fueron naciendo las necesidades y la vida de relación significó las injurias de la sociedad del hombre y la de esta a él. La falta de una verdadera organización de las sociedades significó la desigualdad de los hombres, la necesidad innata del deseo de poder y lucha de clases, el sometimiento de grupos sociales a otras
a otros grupos con más poder que los invadían, conquistaban y esclavizaban, hizo también que esto fuera una situación muy propicia para el desarrollo de enfermedades, especialmente de tipo contagioso. El hombre entonces inventa la ciencia en busca de herramientas que le permitan vivir mejor y lograr grandes avances, pero para mejorar la sociedad sigue siendo un desafío. La evolución de las ciencias, en este caso, la ciencia fue creada cuando los primeros Homo sapiens que salieron de África hace 200.000 años, como dijimos ya, como una especie de homínido única, sobreviviente, ya que por muchos miles de años había compartido con otros homínidos que fueron evolucionando de un tipo a otro hasta que quedó únicamente el Homo sapiens sapiens, que sale de África hace 200.000 años en diferentes grupos y va a poblar todo el resto del mundo, y así nacen las diferentes razas según el ambiente donde se desarrollan las condiciones climáticas, alimenticias, y su hábitat se va desarrollando sus características específicas de cada raza. Entonces, una explicación era lo que buscaba el hombre de ese tiempo a los fenómenos que sucedían alrededor del mismo, y pensó que solamente podía convertirse en un conocimiento cuando podía ser experimentada para varias veces bajo las mismas variables y condiciones. Esto en cuanto al nacimiento de la ciencia. Posiblemente fue de esta manera como descubrió el fuego, los metales, la rueda, y poco a poco todo ese inmenso conocimiento se fue convirtiendo en las diferentes ciencias. Las ciencias primitivas se basaban en el pensamiento mágico religioso, cómo interpretaba el hombre toda la fenomenología que podía ver. El descubrimiento, el oscurantismo religioso del medioevo, Edad Media del siglo V al XV, frenó el desarrollo de las ciencias. La sociedad medieval estaba estructurada en 3 clases sociales: la nobleza, el clero y el pueblo. Aquí vale hacer la salvedad que seguimos el enfoque occidental, el enfoque eurocentrista, pero la historia verdadera en la actualidad se considera más extensa, porque para este tiempo del medioevo o Edad Media, ya dijimos del siglo V al XV, fue un proceso histórico que se desarrolló únicamente en Europa, y Europa era una parte del mundo muy pequeña en relación a la gigantesca China ancestral, que estaba poblada y con grandes avances en ciencia, medicina y sociedad, igual que Medio Oriente, la India, y no digamos América, que había sido poblada aproximadamente 26.000 a 36.000 años, que es la datación que tiene más acuerdo entre los diferentes científicos. Fue poblada en diferentes migraciones y según la teoría poligénica en varios lugares del mundo. Se pobló a América, o sea que para el tiempo del medioevo América ya era un continente poblado con sociedades muy desarrolladas científicamente, conocedoras de la botánica a tal perfección, y no digamos de la mecánica celeste, como hoy es un conocimiento que se tiene. El ideal, entonces, centrándonos en lo que es la Edad Media, el ideal del hombre medieval era el del caballero, el guerrero. El pueblo era analfabeta, la cultura estaba encerrada en los monasterios y la iglesia era la única representante del saber. Por
Durante el Renacimiento hubo un resurgimiento de las ciencias. Se dio a fines del siglo XV y abarcó hasta el siglo XVI. El ideal del hombre renacentista es el cortesano, hombre de armas, hombre de letras. El hombre renacentista siente la necesidad de saber y aprender, y aparecen hombres de ciencia que ya no poseen una educación eclesiástica. Pero surge en el sur de Francia el Santo Oficio de la Inquisición, que miraba todas aquellas cosas que no eran relacionadas estrictamente con la fe como algo pagano, y eran perseguidos y asesinados. Y solo para mencionar un ejemplo de muchísimos, tenemos el caso de Andrés Vesalio, quien fue el descubridor de la circulación sanguínea y que murió quemado en la hoguera, como murieron muchos otros científicos, gracias a los cuales hoy les debemos el conocimiento científico que se tiene y los avances. Claro, esto significó casi 1000 años de atraso. Aquí tenemos ya el nacimiento de las primeras universidades, las escuelas de medicina, donde se analizaba con mayor rigor científico y se apartaba del mito para pasar a la realidad. La invención de la imprenta durante el siglo XV se facilitó la difusión de los libros, pero aquí hay que hacer un recordatorio que la imprenta y el papel habían sido inventados en China muchísimos siglos antes. Las ciencias comienzan su desarrollo entonces vertical hasta nuestros tiempos, y aquí surge entonces ya lo que es a lo que vamos a ir llegando poco a poco: la salud y la sociedad. Entonces, aparte del fin procreativo del ser humano, como se señaló antes, es un ente social por excelencia. Dejaría de ser él sin la sociedad, y la sociedad no sería sin él. La salud es un aspecto más vulnerable del ser humano. El fenómeno salud-enfermedad no se da como un hecho aislado en una sociedad. El trinomio salud-enfermedad-sociedad actúa dinámicamente, y la enfermedad de un individuo puede producir cambios sociales, y las injurias de una sociedad pueden afectar al individuo. Y los individuos pueden cambiar la sociedad. El fenómeno salud-enfermedad es un binomio dinámico, es decir, nadie está completamente sano o enfermo. El trinomio salud-mente-salud es otro tema muy importante a considerar. El enfermo y su contexto social. Cuando vemos nosotros a un enfermo, nos encontramos o nos enfrentamos a una familia afligida por el enfermo, que tiene una dolencia y cuyo pronóstico ignora, y eso le hace entrar en ansiedad, lo cual también afecta el desenvolvimiento del médico. La medicina es una profesión entonces muy especial, porque navega a través de aguas agitadas, aquellas en las que confluyen océanos que pueden estar muy relacionados. Según el doctor José Manuel Sánchez Zorrón, la medicina es un gigantesco microcosmos en el que se pueden encontrar prácticamente todas las situaciones inimaginables en las que los humanos nos desempeñamos. Y ninguna institución en Guatemala ha crecido conforme el incremento de la población. Este es otro de los grandes problemas, porque siempre vamos a estar superados por la cantidad de enfermos, y la cantidad de recursos médicos va a ser siempre deficiente en todas las instituciones que prestan servicios de salud. Las características del paciente: pues un paciente con necesidades especiales y que se ve necesitado de atención, y vamos a ver cómo eso se ha ido cambiando para mal, lamentablemente, en los últimos tiempos.
el contexto de la familia que sufre la dolencia del paciente y muchas veces poco comprendida por los médicos. Un paciente y su dolencia y el impacto que causa en la familia misma. Las características de los servicios de salud, que generalmente son carentes tanto en la salud pública, la salud que presta servicio social y la salud de los centros privados de atención médica. Los servicios de salud prestados por el Estado, como ya dije, los servicios de salud prestados por el Seguro Social y los servicios de salud prestados por entidades privadas y seguros, todas eficientes. Y ninguna institución en Guatemala ha crecido conforme al incremento de la población. Esa es una de las causas de esta deficiencia. El bajo presupuesto que se maneja, especialmente en salud pública, que no es un servicio gratuito, ya que lo pagamos con nuestros impuestos. El seguro social, que es un descuento al salario directo y que es considerable y que ha acaparado pues una buena cantidad de recursos, ya que no todo el trabajador a que se le descuenta de su salario el pago del seguro social lo utiliza. También tenemos la preparación de los médicos que desde sus primeros años tienen una carga de estudios muy fuerte que los hace entrar en un estado de burnout, se le llama, o sea, de una especie de fundición, de cansancio crónico, lo que hace que estén en menos capacidad de dar un servicio de salud más adecuado, la falta de recursos que ellos mismos tienen, y el campo de la salud psicosocial, que está muy manejado o ausente en algunos aspectos y que, como sabemos hoy por hoy, es muy especial, muy importante. Dijimos que los recursos humanos de salud son deficientes, no proporcionales a la cantidad de enfermos. Una sociedad violenta que consume los recursos de muchas entidades que prestan salud, especialmente la salud pública, con un presupuesto muy bajo. Entonces esto viene a afectarlos enormemente. El origen de esta conferencia es hacer conciencia que se está perdiendo la consideración humana hacia el paciente. Los adelantos tecnológicos de la actualidad no superan el balance en la relación a la cada vez más alarmante pérdida de valores en todos los ámbitos sociales, pero especialmente en el ámbito médico. Esta es una imagen muy conmovedora de humildad y consideración a un paciente. Hoy, con el enorme arsenal tecnológico y los adelantos de investigación, los verdaderos científicos de la medicina han tenido una tendencia clara a volver a las bases. Se han convencido de que el examen físico, la historia clínica, son muy importantes o lo más importante, y que no representan ningún tipo de superación por otros métodos, y que siguen siendo la base fundamental para un diagnóstico y tratamiento adecuado de todos los pacientes. Se abusa de la tecnología y cada vez más desaparece la evaluación clínica y la empatía entre el médico y el paciente, herramientas fundamentales para un buen estudio y conocimiento propedéutico de las enfermedades. Ya no se realiza una verdadera anamnesis clínica y pocas veces el médico se acerca al paciente y pone sus manos investigadoras sobre el cuerpo del doliente, le escucha y le da ese hálito de vida que para nadie es un secreto, que es la mejor medicina para ese espíritu que se siente derrotado por la dolencia que le aqueja.
Esto es algo que ha sido tema de mucha preocupación en muchas revistas prestigiosas, quienes han dedicado bastante espacio a la consideración de la relación médico-paciente y un llamado a que se reconsidere una mejor relación entre ambos, especialmente conducida hoy o con la iniciativa del galeno, que es el responsable de dar aliento, de dar ánimo, de dar apoyo psicológico y ser un profesional dedicado al paciente. Esta es una escena que nos dice lo que el cuadro anterior nos habla. El médico de nuestros tiempos entonces se está volviendo tan frío como los sofisticados aparatos que realizan exámenes pocas veces necesarios y muy onerosos que pocos pueden pagar. La medicina y avances médicos no son para todos. Esa es una de las peores tragedias, porque todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Entonces, algo importante, parece que se nos olvidó. Sí, parece que se nos olvidó que sin la filosofía y la sensibilidad a los afectos y emociones, la medicina pierde lo más valioso que posee y lo único que justifica, según el doctor Isaac Abecansis. La medicina es entonces una ciencia, es un arte y es una filosofía. La filosofía no es una ciencia, pero participa o es parte de todas las ciencias. ¿Cuál es la verdadera amenaza al aún más preciado que es la vida? La enfermedad. Entonces, los médicos tienen un papel muy importante. Por eso el médico es el artista de la salud, es el filósofo que reflexiona y analiza la gama de detalles que le refiere el paciente y él mismo descubre. Se da cuenta entonces que cada paciente debe ser una obra de arte diferente, dueña de una inspiración y dedicación únicas. ¿Qué es el arte, la filosofía y la medicina? Simplemente tres elementos de la existencia universal prohibidos de separarse. El doctor Carlos Martínez Durán, 2 veces rector magnífico de la Universidad San Carlos de Guatemala, nos decía en estas sentencias que solo un hombre bueno puede ser un buen médico. Curar es sagrado, para ello hay que tener las manos puras y el corazón limpio. La razón de la medicina es mostrar a la juventud el profundo sentido humano y creador que habita en los médicos. Eso no lo debemos de olvidar porque hay que ponerlo en práctica. Y de esta manera sí será posible desarrollar una actitud de servicio. Muchas gracias.